Les damos la bienvenida a otro episodio de El Encuentro en Plena Pérdida. Me encuentro junto a Maximiliano Díaz. Dite algo, Maxi. Hola amigos, amigues. Y esta semana vamos a hablar de un tema que fue sugerido a través de nuestras redes sociales. Fue una de las 3 respuestas que llegaron. 4. El tema es la muerte. Le mandamos un afectuoso saludo a quien haya propuesto, en verdad no sé quién es, pero agradecemos todas las sugerencias que llegaron y elegimos esta. Maxi, ¿cuál es tu postura respecto a la vida después de la muerte? He sido un mercenario con respecto a la vida después de la muerte. He transitado por muchas creencias religiosas. De niño fui católico. De adolescente tuve una pequeña inducción al budismo tibetano. También desvarié con el agnosticismo y el vacío y la idea de que no hay nada. Pero eventualmente creo que esa posición displicente necesita encontrar una respuesta cuando te vas acercando a la muerte, conforme pasa el tiempo. Es un momento inconveniente en mi vida, pero conveniente para este podcast porque ayer murió mi abuela, entonces vengo con la sensación de la muerte muy, muy fresca en el cuerpo. Sí, bueno, hablamos un poco de eso antes de empezar a grabar. Me gusta como hacer el ejercicio de no inventar, digamos, como no inventar, que es una revelación para mí, porque ya Claro. lo habíamos hablado. Coincide con que mi abuela también falleció hace un par de semanas. No creo que hayamos escogido el tema por eso, en verdad. Bueno, de partida lo escogí yo. Pero también es un tema, un poco el desafío es como llevarlo al terreno que es que manejamos, digamos, que es el terreno de las artes, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde se pone complejo. Yo pensaba, por ejemplo, si bien mi ejercicio siempre ha sido como venir acá, como tratar de hablar de películas, como que pensando en esto hice una especie de toma de postura y me dije a mí mismo que la muerte no tiene nada que ver con el cine. Lo cual es mentira. Pero sí pienso que en el fondo la muerte pertenece como al terreno de lo infilmable. Y que todo lo filmable es vida. Y que a menudo las películas que tratan sobre la muerte, en verdad no tratan sobre la muerte, sino sobre el duelo, sobre cómo la muerte de alguien afecta la vida de los demás. Entonces, de cierto modo, tomo una especie de postura vitalista como respecto al cine y respecto también al tema. Porque en verdad no podemos hablar de la muerte. Estoy profundamente de acuerdo. De hecho, ahora en la micro venía pensando como en alguna posible aproximación para empezar a hablar de este asunto y me pasaba lo mismo. Me acordé como tal vez cuál fue mi primera lectura sobre la muerte que me marcó. Creo que yo antes que lectura, sobre todo escuché como muchas canciones, como que eso fue una especie de acercamiento al lenguaje poético. Y en general me aburrían mucho las canciones que hablaban sobre la muerte, sobre todo las canciones que fuesen demasiado declarativas o que tratasen como de desgranar el concepto o de encontrar equivalencia en imágenes o en situaciones, porque yo decía como esta weá está, en verdad no lo decía con estas palabras, pero ahora lo pienso, pensaba que esas cosas estaban vacías de sentido, ¿cachai? Que en el fondo son como aproximaciones estéticas, pero que acercarse a la muerte siempre implica una ignorancia. Y el desconocer esa ignorancia es algo poco noble, creo. Entonces creo que al final, mucho tiempo después me fui encontrando con otras lecturas que sí hablaban sobre la muerte y lo que me parecía justamente interesante era cómo se contrastaba la muerte con la vida y cuáles eran las implicancias terrenales de una muerte. Claro, claro.
Un poco auto-respondiendo la pregunta que te hice, que tú no me la hiciste de vuelta, pero todo bien. A mí me pasa que yo creo que puedo resumir mi postura en que creo que nosotros somos nuestro cuerpo y que una vez que nuestro cuerpo se apaga, nosotros también nos apagamos y no hay nada que se vaya a alguna otra parte. Entonces, en ese sentido, también sostengo que en verdad la muerte no significa mucho para quien muere, porque no está en condiciones de entrar en el terreno de la significancia, Ujú. pero sí es muy significativa para los que siguen viviendo. No sé si quieres decir algo al Sí, es que respecto. eso es como divertido y paradójico, porque claro, como en los casos de las personas que anhelan la muerte, cuando llega la muerte no hay beneficio porque no hay experiencia sobre el asunto, sobre la cuestión, ¿cachai? Eh, Sí. me- Mm. Perdón, es que me acuerdo con respecto a lo que decís de que el cuerpo es como la experiencia completa de la vida, al menos así lo entiendo un poco yo. Me acuerdo que hace un tiempo hablábamos que por esa clase de cuestiones tú no podías creer en el budismo, por ejemplo. Y en la hueá de la reencarnación y la muerte y la esencia. Bueno, ahora hace poco también he tenido una especie de acercamiento, pero muy, muy superficial, al budismo zen, porque mi sensei de karate es monje y algunas de las personas con las que practico también practican el budismo zen. Entonces, mediante conversaciones informales he como ido tratando de adquirir información. Y la otra vez también fui a una como especie de conversación que hubo entre mi sensei de karate y Nuno, que es la persona que me enseñó budismo tibetano cuando yo era chico, que coincidentemente se conocían. Em, Quiero saber si puedo alargarme un poquito y leer una Sí, cosa, ¿sí? trajiste... Traje una lectura recomendada que me dieron ellos, como para hablar sobre la muerte. ¿Ya? Un pequeño contexto. Yo me alejé un poco del budismo zen porque creo que la weá es demasiado loca. Como son de un dogmatismo total, al menos para mi lectura muy Ujú. occidentalizada de este asunto, creo que son muy dogmáticos y que tratan de esconder ese dogmatismo bajo cosas que son socialmente muy aceptadas. Por ejemplo, me acuerdo que a mí mi maestro del budismo tibetano me decía que el budismo está dispuesto a reformular cualquier cosa que refutase la ciencia. Y yo pensaba como, weón, tú me acabas de decir que cuando alguien se muere, se convierte en una sustancia etérea durante 49 días hasta encontrar un nuevo cuerpo. O sea, como chucha la ciencia te va a refutar esa weá. ¿Cachai? Como inventaste tu pelada de cable y esperáis que pueda llegar un científico y decirte, no, si la weá no es tan así, ¿cachai? Sí. Bueno, y ese loco recomendó, porque era justamente un seminario sobre la muerte, una oración budista que se llama el Sutra del Corazón, que es una especie de poema, pero en realidad no es un poema, sino que está escrito en verso como se escribían en verso todas las antiguas. Claro. ¿Qué sería un sutra? No lo sé, weón. La verdad es que no sé lo que es un sutra. Bueno, pero continúa. De todas maneras, Tengo entendido que es como una especie de canto u oración, pero no sé en qué se sí. diferencia con Bueno, los otros. acá Wikipedia nos ayuda. Wikipedia dice un sutra, que significa hilo, Ujú. es un aforismo Ah, claro. o línea, regla, fórmula o una colección de tales aforismos en forma de manual o, en términos más generales, un texto en el hinduismo o en el budismo. Un texto. Ya un texto. Esto tiene una pequeña anotación en el pie de página que voy a leer al principio, para lo que viene después, que dice que el vacío es la traducción, el término vacío es la traducción habitual para el término budista sunyata o shunyata. Hace referencia al hecho de que ninguna cosa, incluida la existencia humana, posee una sustancia verdadera, lo que implica que nada es permanente y que nada es independiente por completo del resto de las cosas. En otras palabras, todo lo que existe en el mundo está interconectado y en un fluir constante. Por tanto, una correcta apreciación de esta idea nos libera del sufrimiento causado por nuestro ego, nuestro apego y nuestra resistencia al cambio y la pérdida. Bueno, el Sutra del Corazón. El cuerpo es tan solo vacío. El vacío no es más que el cuerpo. El cuerpo está vacío y el vacío es el cuerpo. Los 4 aspectos de la existencia humana,
sentidos, pensamientos, voluntad y conciencia, también están vacíos y el vacío los sostiene. Todas las cosas están vacías, nada nace, nada muere, nada es puro o impuro, nada aumenta o disminuye. Así pues, en el vacío no existe el cuerpo, ni las sensaciones, ni los pensamientos, ni la voluntad, ni la conciencia. No hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay sentido de la vista, ni del oído, ni del olfato, ni del gusto, ni del tacto, ni de la imaginación. Nada puede verse o escucharse, olerse o gustarse, tocarse o imaginarse. No existe la ignorancia, ni el fin de la ignorancia. No existen la vejez y la muerte, ni el fin de la vejez y la muerte. No existe el sufrimiento, ni la causa del sufrimiento. Ni el fin del sufrimiento, ni un camino a seguir. No existe el logro de la sabiduría, ni ninguna sabiduría que lograr. Los bodhisattvas confían en el entendimiento perfecto, y libres de todo engaño no sienten ningún miedo, disfrutando del nirvana aquí y ahora. Todos los budas, pasados, presentes y futuros, confían en el entendimiento perfecto y viven en la iluminación total. El entendimiento perfecto es el mejor mantra, el más lúcido, el más elevado, el mantra que elimina todo sufrimiento. Esta es una verdad fuera de toda duda. Dilo así. Gate, gate, para samgate, bodhi sva, que significa partir, partir, partir a lo alto, partir a lo más alto, iluminados, que así sea. Coincidentemente, yo hoy día también traje budismo. Excelente. Pero tú estás en el seno, ¿no? Y sí, sí. Como comentando lo que me decía ahí, claro, hay una parte del budismo que no me hace sentido respecto a la muerte, que es el asunto de la reencarnación. De hecho, pensando en películas que efectivamente mostraran la muerte para quien muere, me acordé de una película de un director que me carga y una película que en verdad no me gusta y no la recomiendo, que se llama Enter the Void. Pésima película. Que justamente se supone que está inspirada en el libro tibetano de los muertos y que es una película, para quienes no la han visto, grabada en primera persona, así como que la cámara son los ojos del protagonista y el protagonista en algún punto de la película, esto no es spoiler porque de eso se trata, muere. El tipo muere y comienza su proceso de camino a la reencarnación. Y creo que como estoy muy en desacuerdo con esa película, con cómo está filmada, y también estoy en desacuerdo con, o sea, como que no me hace sentido la idea de la reencarnación, justamente está esta idea como del alma, como de la conciencia, como la cámara, ¿cierto? Entonces el cuerpo del protagonista muere y en ese momento la cámara se aleja y es capaz de verse a sí mismo, como si estuviera flotando, y después empieza a flotar por toda la película y como que empieza a flotar por recuerdos y cosas así. Y y después tiene un plano horrendo de un pene entrando a una vagina desde adentro, que es como el momento de la concepción de su próxima vida, digamos, de su futura reencarnación. Creo que de existir un alma sin cuerpo, evidentemente no sería como una cámara, ¿cachai? Porque sería una cámara, o sea, sería un alma sin ojos, digamos, sin limitaciones, de cierto modo no tendría los 5 sentidos que tienen que ver con el cuerpo y quizá tendría alguna especie de otro sentido, pero que no sería filmable y que también sería, siento yo, una especie de sentido que si no está limitado por de cierto modo, las barreras del cuerpo, se extendería hacia todo el universo. Lo cual es una idea bonita y creo que es una idea que tiene que ver con el budismo. Sí, estoy de acuerdo. Como se puede ver igual en esta cuestión que leí recién, yo creo. Como habla de que no existen estas como 4 grandes sensaciones ni concepciones del conocimiento ni la experiencia, y que lo único que hay cuando no hay cuerpo es como una conexión con las cosas. Sí. Y cuando hay cuerpo también. Como que esa es la gracia. Yo justo había estado releyendo un texto de Dogen,
Dogen fue como el divulgador del budismo Chan, o sea, viajó desde China a Japón y él como que introdujo el budismo en las poblaciones. Trajo el budismo desde China y escribió un texto muy importante que es el Chobo Kenso. Y este libro que tengo acá es un fragmento de ese texto que se llama El cuerpo real. Y que de hecho es un texto cortito y el resto del libro son como comentarios de un monje español que como que explica, entre comillas. Pero como que muchas veces las explicaciones como que te dejan aún más confundido. Y claro, pues la idea es que justamente el cuerpo real es de cierto modo el cuerpo universal de la totalidad de las cosas, como una especie de flujo en el cual uno está inserto y que también está inserto, y también ese flujo está inserto en uno. Pero creo que es clave como la idea de flujo, porque si pensamos, la muerte en verdad para el budismo está conectada con la vida en el sentido de que son como los dos factores del devenir. Y ahí lo estoy poniendo como en términos más deleuzianos porque después también voy a meter Deleuze quizás. Aunque antes me gustaría pasar por cosas un poquito más... Bueno, en fin. A cada instante es una muerte. Esa sería como la idea, según entiendo, del budismo. O sea, la idea de la impermanencia es que en el fondo no hay una sustancia fija de las cosas, sino lo que hay una especie de movimiento constante de una velocidad indeterminada y que como no tiene una forma o no toma una sola forma fija, lo denominan vacío. Y mencionaba a Deleuze porque justamente en la teoría de Deleuze es también lo mismo, ¿cachai? Está lo que él llama el plano de inmanencia, que sería como el movimiento molecular de todas las cosas, de todas las vibraciones, de toda la materia, que aún todavía no se conforma en objeto y sujeto, ¿cachai? Entonces, ahí donde no hay objeto y sujeto, ¿qué hay? Hay una especie de caos o flujo Claro. sin forma, que es en el fondo la sustancia verdadera de lo real, ¿cachai? Te voy a leer un fragmento de este texto del cuerpo real, que es justamente lo que habla de la muerte. Dice, vida y muerte, idas y venidas, son el cuerpo real del ser humano. Vida y muerte es el lugar en el que se extravían los seres comunes y al mismo tiempo es el lugar en el que se liberan los sabios. Hay muchas formas de percibir la vida-muerte. Unas son propias de los seres comunes y otras de los que trascienden la vida-muerte. No obstante, todas ellas son la expresión del cuerpo real del ser humano. Por eso no debemos temer la vida-muerte. La razón por la que no debemos temer la vida-muerte es que la muerte ya está contenida en la vida y la vida ya está contenida en la muerte. La vida no impide la muerte y la muerte no impide la vida. La gente común no conoce la vida ni la muerte. Cree que la vida es como un cedro y que la muerte es como un hombre de hierro. Sin embargo, el cedro está limitado por su condición de cedro, mientras que la vida nunca está limitada por la muerte, razón por la cual tenemos la posibilidad de estudiar la vida. La vida no es primero y la muerte no es después. La muerte no se opone a la vida y la vida no depende de la muerte. El maestro Zen Engo Kokugon, dijo alguna vez: la vida es la manifestación del dinamismo universal. La muerte es la manifestación del dinamismo universal. Ambas colman la totalidad del espacio. La conciencia pura es siempre instante tras instante. Entonces, bueno, me parece que hay como un consejo fundamental que es aceptar la muerte, ¿cierto? Claro. Aceptar la muerte en el sentido como de la impermanencia y como que no quiero llegar al lugar común del budismo, que es como el tema del desapego. Ajá. Pero es efectivamente eso, digamos.
y el apego como origen del sufrimiento, ¿cierto? Ujú. Porque no necesariamente la muerte trae solo sufrimiento o en cierto sentido, quizá el problema no es el sufrimiento en sí, sino el apego al sufrimiento. O sea, cuando uno no deja ir. Y en general creo que el proceso de duelo, los rituales que hay, las razones por las cuales nos juntamos con seres queridos después de los funerales, todo ese rito tiene que ver con aprender o sea, con construir signos que nos ayudan a dejar ir, ¿cierto? Claro. Y así también como dejar irse a uno mismo. O sea, como hay muertes propias y hay momentos Ujú. en que uno muere. Y en este sentido, no sé si queréis añadir algo más respecto al budismo. No. Estaba pensando como... pero tal vez como solo para hacer un pequeño paréntesis con lo que decís tú, me hace mucho sentido lo de los ritos que se construyen para dejar ir. Y a mí sí, creo que sí hay algo que me ha llamado mucho la atención del budismo, o bueno, del Tao también, es que he encontrado muchas de, de las enseñanzas que proponen los textos budistas o el Tao Te Ching en como gente del campo, como en mis abuelos, qué sé yo, como gente que dice como no llorís tanto que los muertos se quedan cuando sufrís, ¿cachai? Como no te preocupes, como todo tiene solución en la vida menos la muerte, ¿cachai? Que son como lugares comunes tal vez de la sabiduría antigua chilena, pero son, en realidad creo que son aplicables como a cualquier parte del mundo. Sí, creo que la sabiduría siempre tiene un grado de aceptación de esas cosas que no se pueden Ujú. cambiar, digamos, Claro. como las cosas definitivas o las cosas, no sé, por la muerte como esa presencia constante y, por ejemplo, nosotros juntarnos este día domingo, comer pancito y galletas, eh, sabiendo que este momento va a morir eventualmente. Claro. Y como que si nos aferráramos, intentaríamos prolongar esto hasta un Ujú. punto en el cual terminaríamos asfixiándonos. Sí. Pero el dejar ir como que también tiene mucho que ver con la capacidad de amar, digamos, de disfrutar las cosas en su justa medida. Claro, porque al final, como decía ahí, y volvemos de nuevo al lugar común del budismo, extender demasiado las cosas es lo que provoca el sufrimiento. Sí, Y desearlas demasiado y ansiarlas demasiado. sí. ¿Me puedo pasar a Nietzsche? Te puedes pasar en Nietzsche. Es que me puse, tengo acá, así hablaba Zaratustra. Ujú. Tú no has leído nada de Nietzsche, ¿cierto? No. Bueno, Nietzsche tiene, partió como filólogo, o sea, como de una forma de estudio bien académica, ¿cachai? Como de analizando textos y cosas así. Y tiene unos libros bien sistemáticos, Genealogía de la Moral, uno de ellos, y estudia como etimología y qué sé yo, y como que son libros bien ordenados, digamos, sistemáticos. Pero en algún punto escribió este libro que se llama Así hablaba Zaratustra, que es una especie de poema épico, digamos, Ujú. sobre un personaje que trasciende lo humano, digamos, y se convierte en el superhombre. Entonces como que empezó a hacer filosofía en una especie de lenguaje alegórico, poético, en que uno no sabe realmente qué está diciendo, como que es un libro que te obliga a interpretar un poco como la Biblia. De hecho, Ujú. como que hace muchos paralelos con la Biblia, siendo como totalmente anticristiano. De hecho, le tira unos palos al flaco Inri en el texto que les quiero leer un fragmento se llama De la muerte libre. Eh, y dice, muchos mueren demasiado tarde y otros demasiado pronto. Todavía no está vigente la doctrina del morir a tiempo. Morir a tiempo, he aquí lo que enseña Zaratustra. Claro que, ¿cómo se quiere que muera a tiempo quien nunca ha vivido a tiempo? Más valiera que no hubiera nacido. He aquí que Zaratustra aconseja a los débiles, pero hasta los débiles dan importancia a su muerte. Aún la nuez más vacía quiere ser cascada. Todos toman en serio la muerte,
pero todavía la muerte no es una fiesta. Todavía los hombres no saben santificar las fiestas más bellas. Yo les muestro la muerte bienhechora, que se convierte en estímulo y solemne promesa de los vivos. Muere su propia muerte, bienhechora, el hombre triunfante rodeado de esperanzas y solemnes promesas. Así debiera aprenderse a morir, y debiera no haber fiesta sin que un moribundo así no consagrase los juramentos de los vivos. Morir así es lo mejor, o si no así, morir luchando y prodigando un alma grande. Odiosa es al luchador y al triunfador por igual, vuestra muerte asquerosa que se acerca a escondidas como un ladrón y sin embargo viene como dueña de vuestra vida. Yo os ensalzo la muerte mía, la muerte soberana que vendrá cuando a mí me plazca. ¿Y cuándo querré que venga? Quien tiene un objetivo y un heredero quiere morir a tiempo por la meta y por el heredero. Y después se pone a hablar, en el fondo, como que él habla de los que predican la muerte lenta, que principalmente se refiere al cristianismo, pero en verdad se refiere a todo el pensamiento moral. Y la muerte lenta sería, en el fondo, limita tu vida, restríngela, justamente por un miedo a la muerte. Cuídate, no hagas eso, no corras riesgos, digamos, como una especie de... lo que él llama muerte lenta es porque es una especie de muerte en vida, en el fondo, como el no vivir. Claro. Y él está a favor de una muerte rápida, digamos. Y la muerte rápida sería como, en el fondo, la muerte que llega cuando se colman las potencias. Uh-huh. Hay una frase que dice, el que apetezca la gloria debe despedirse a tiempo del honor y dominar el arte difícil de irse a tiempo. Hay que dejar de ser bocado en el momento en que se alcanza la plena sazón. Esto lo saben todos los que desean ser amados durante largo tiempo. Y creo que lo que me llama la atención de esto, o lo que encuentro bonito de esto, es que vincula el problema de la muerte con el problema de la potencia de la vida. Y lo pensaba justamente respecto a las diferencias entre los funerales de gente mayor, como nuestras abuelas que han partido hace poco, y los funerales de gente joven. Como que es un dolor distinto, es una sensación distinta, y yo creo que tiene mucho que ver con cuántas potencias se están desperdiciando o se están perdiendo, de cierto modo. O sea, como Claro. que hay un consuelo cuando fallece alguien que uno puede decir, vivió a concho su vida, vivió mucho tiempo, hizo lo que quería hacer, alcanzó a despedirse de todos los que se tenía que despedir. Entonces ahí uno como que puede aceptar la muerte en cierto modo porque es la muerte de una vida que alcanzó a colmar sus potencias. En el caso contrario, que es muy doloroso, cuando muere alguien joven, muere algo enorme porque no solo muere esa vida, no solo muere una vida, sino que muere toda la potencia de esa vida. O sea, todo lo que esa vida pudo haber sido, etcétera. Sí, y creo que lo de las potencias también, sobre todo para las sociedades que han sido muy marcadas por el catolicismo, también implica arrepentimiento. Como la pérdida de una potencia es un arrepentimiento tanto para el que lo presencia, como para también, se supone, la persona que lo vive. ¿Cachai? Sí, aunque los muertos no claro. no se pueden arrepentir. Claro, pero digo, lo que queda aquí es esa cuestión como de la frustración cuando muere alguien joven, por ejemplo, la frustración de que esa persona haya dejado tantos proyectos no resueltos. Claro. Y eso de cierta manera es un arrepentimiento, ¿cachai? Porque, o sea, Claro. creo que se puede establecer desde el principio de la conversación que al final todos los pesares quedan en los vivos y ya los muertos dejan de operar en esta dimensión una vez que pasan al largo silencio, como dice mi sensei. Sí, sí. Yo había traído solo para cerrar esto, y después dar paso a la poesía, que veo que es lo que está abriendo ahí. Había traído un tercer texto que era justamente de Deleuze, que se llama La inmanencia, una vida,
que es un texto hermoso, que de hecho fue el último texto que escribió antes de morir. Deleuze murió en condiciones un poco extrañas, o sea, no se sabe si fue un suicidio o un accidente. Él había sufrido del pulmón, tenía problemas respiratorios prácticamente toda su vida y ya en sus últimos años estaba internado en un hospital con respirador, con oxígeno y se le hacía muy difícil respirar y su cuerpo cae desde la ventana del hospital. En algunos casos, o sea, algunos lo interpretaron como un suicidio y hay otras explicaciones como que a menudo quienes tienen ese problema respiratorio se asoman a la ventana mucho como para poder respirar, o sea, absorber aire, y que podría haber sido un accidente. Y ese último texto, que es breve, me parece que condensa como las cosas más importantes, o por lo menos para mí las cosas más bellas de Deleuze. Se llama La inmanencia, una vida. Y habla justamente de cuando en el fondo no existe la vida, existe una vida. Y una vida es siempre las potencias de esa vida. Claro. Y lo explica citando un cuento de Dickens, que no me acuerdo, no lo quiero buscar, pero no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero es un cuento sobre un tipo que era un malhechor, un ladrón, y que se enferma gravemente, y todo el pueblo empieza a sentir compasión por él, a sentirse mal, y como a perdonarlo de cierto modo. Y después, en medida que el ladrón se empieza a mejorar milagrosamente, todo el pueblo empieza nuevamente a detestarlo, digamos. Entonces es como esa vida que se está apagando, es una vida, como son potencias, ¿cachai? Es como, Claro. Entonces siempre es una tragedia que se pierda una vida en ese sentido como despersonalizado, ¿cachai? Claro. Y que luego cuando esa vida comienza como a actualizarse nuevamente, es decir, a determinarse nuevamente, es el mismo tipo, es un ladrón, un engañador y qué sé yo, se encostra, digamos, se cierran las posibilidades, y se pierde un poco de esa compasión. Claro. Sí, como pensé en esta sabiduría antigua chilena también este aforismo del no hay muerto malo. Sí, po, exactamente, no hay muerto malo. O sea, sí hay. Por supuesto que sí. Sí hay. Pero, claro, por ejemplo, no sé, si nos ponemos a hablar de la muerte del ajusticiamiento de Jaime Guzmán, por ejemplo, que es algo que sé que muchos celebramos. O sea, yo no estaba ahí para celebrarlo, pero lo celebro a diario. En el fondo se descompone una vida que se había dedicado a sustraer al resto de lo que podían. Claro. Entonces, en vez de perderse una potencia, se pierde lo que Nietzsche llama una voluntad de poder, que es la voluntad de posicionarse en un poder que te permite quitarle el poder al resto. Uh-huh. Entonces, bueno, en fin, como que me parece que la muerte nos sigue remitiendo como a la vida, ¿cachai? Sí, siempre. Y que al mismo tiempo la vida nos sigue remitiendo a la potencia. O sea, que no basta con estar vivo para vivir. Sí, es cierto. Creo que es un muy buen término el de las potencias. Yo no lo había leído y tampoco lo había pensado así, como solo lo había entendido como una especie de frustración o descontento provocado por ese desperdicio, entre muchas comillas, ¿cachai? Porque a veces la muerte se lee como un desperdicio. Claro. Y coincidentemente traje un poema que aborda la cuestión de las potencias sin usar esa palabra, que es un poema que es de Philip Larkin, que se llama The Mower en inglés. Y esto, bueno, y los españoles desafortunadamente lo tradujeron como el cortacésped. Bueno, y eso, voy a leerlo. El cortacésped se atascó 2 veces, me arrodillé y encontré un erizo entre las cuchillas, muerto. Estaba entre las hierbas altas. Lo había visto antes y hasta le había dado de comer, una vez. Ahora había destrozado su discreta existencia. Sin remedio, enterrarlo no me ayudó. A la mañana siguiente yo me levanté y él no. El primer día después de una muerte, la nueva ausencia es siempre lo mismo.
Deberíamos cuidar unos de otros. Deberíamos mostrar amabilidad mientras aún sea posible. Qué hermoso, weón. Muy lindo. Y que esos últimos versos, weón, son... es como la cachetada de realidad que uno recibe en cada funeral, ¿cierto? Claro. Dice como, deberíamos cuidar unos de otros. Sí. Deberíamos mostrar amabilidad mientras aún sea posible. Claro, es como en el fondo la presencia de la muerte nos recuerda estar vivos, ¿sí? Claro, sí, por la importancia de la vida. Es bonito como el poema parte de, o sea, como lo que narra el poema es una especie de compadecimiento por un animal pequeño. Sí, o sea, habla de la discreta existencia, que es un concepto muy lindo, yo creo. Sí, la discreta existencia, que vendría siendo como todo aquello que está vivo alrededor de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Claro. Sí, eso. Podrían refutarnos por antropocentristas, pero sigo pensando que es un lindo concepto. Bueno, pero por supuesto que es discreta para nosotros, digamos. Ujú. Así como nuestra existencia es discreta para las montañas, digamos, o el cielo. Eh, A propósito de esto y de las potencias también, eh, para mí pensar en la muerte sobre todo es pensar mucho en el Diego, un amigo nuestro que falleció el 2020 abruptamente. Cuando el Diego falleció, creo que lo que más se compartía entre todas las personas que estuvimos en su funeral o en su velorio y después acompañando a la familia o qué sé yo, era esta cuestión de que se había ido demasiado joven, ¿no? Él sí. tenía 26 años, estaba por cumplir los 27. Y a propósito de esta cuestión de las potencias y la discreta existencia, he pensado mucho también desde ese entonces, el 2020, en un poema de Carver que propone también la existencia de las personas como una existencia discreta, como una cosa pasajera, y esta cosa bonita también que tiene la muerte, que es que se traspasa a través del relato. Y cómo la muerte, o sea, bueno, y cómo esas vidas también pueden ser recordadas desde el disfrute y no desde el pesar. Quiero leerte ese poema que coincidentemente se llama En el 2020, que es el mismo año que falleció el Diego. Voy a buscarlo un segundito, por favor. ¿Y eso se publica cuando él está vivo? ¿Sabes qué? No sé, bueno, porque sé que mucho de lo que escribió Carver, de los poemas sobre todo, lo escribió sus últimos años cuando se fue a vivir como al lago con Tess Gallagher, que era su pareja, que también era poeta, y él ahí como que dejó el copete y tuvo como una especie de vida luminosa donde se dedica a escribir y pescar. Ya estaba consagrado ya. Sí, al menos narrativamente sí. Bueno, este poema se llama En el año 2020. Dice: ¿quién de nosotros se habrá quedado solo para entonces, viejo, aturdido, confuso, y a la vez deseando hablar de los amigos que ya no están? Hablar como un viejo grifo que ogotea sin parar, de tal modo que los jóvenes, discretos, atentos de una manera conmovedora, acaben intrigados por semejante cosecha de recuerdos, por la mera mención de un nombre u otro y por lo que vivimos juntos. Como nosotros seríamos discretos, pero también curiosos al escuchar algo sobre los ilustres fallecidos por delante de nosotros, o de quien nosotros dirán ellos a sus amigos que lo conocieron. Era amigo de, y pasaban mucho tiempo juntos. Estuvo en aquella gran fiesta. Todo el mundo estaba allí, pasándolo bien y bailando hasta el amanecer. Se pasaban el brazo por el hombro unos a otros y bailaron hasta la salida del sol. Ahora todos han desaparecido. ¿De quién de nosotros se dirá? Nos conocía, nos estrechó la mano, nos abrazó, estuvo a veces hasta muy tarde en nuestro cálido hogar. Nos sentíamos queridos por él. Amigos, los quiero, es cierto. Espero tener la suerte, el privilegio de seguir vivo yo y aguantar como testigo. Créanme, solamente contaré lo más honroso para ustedes o nuestra vida en común. El superviviente seguro que lo espera con impaciencia, haciéndose cada vez más viejo, perdiendo todo a todos.
Claro, es la figura del superviviente. Sabemos que va a llegar un punto, yo lo veo, por ejemplo, en amistades mayores. Ujú, Lo vi, por ejemplo, en Cristian Sánchez, que tiene 70 años ujú. y que, y, y que, y que cada vez que ha fallecido un amigo, llega, me lo ha comunicado afectado, de cierto modo. Y siempre encerrando como esta sensación de que lo que está falleciendo no es solo un amigo, sino que hay como una especie de época, digamos. Sí, como que la experiencia es más valiosa cuando es común. O sea, con común me refiero a compartida, ¿cachai? Mm, Em, y como bajo ese prisma, como que la vida misma de uno, de los que quedan, también se va apagando. claro, claro. Sí, pues es como que es como que nuestros amigos fueran como cajas de resonancia, digamos, de nuestras propias vidas. Claro. Y en algún punto si nos quedamos sin esos lugares por donde nuestra existencia pasa y resuena, Ujú. nosotros mismos dejamos de resonar. Claro. Em, ¿Será por esto que la gente tiene hijos? puede ser. Yo en verdad no. Siendo una persona que me considero perfectamente capaz de tener hijos, sigo sin saber por qué la gente tiene hijos y no sé por qué yo tendría un hijo tampoco. Sí, bueno, no sé. Quizá yo tengo demasiadas razones para no tener hijos. Lo cual está mal, digamos. O sea, en cierto sentido, creo que quizá hay algo más verdadero en esas cosas para las cuales no se tiene razones que, por ejemplo, cuando uno ama a alguien o se enamora de alguien. Uno puede inventarse razones, pero no tiene razones. O cuando uno se hace amigo de alguien, ¿cachai? Sí, Entonces, si te preguntaras, bueno, sí. ¿por qué somos amigos? ¿Por Es, qué eres amigo mío? es bonito ese empuje como irreflexivo que hay, po, como sobre todo en las relaciones y en el pensamiento también, ¿cachai? Como uno mismo cuando piensa como, eh, bueno, la muerte está directamente vinculada con la vida, después de la muerte como la vida ya no opera en la persona fallecida y empieza, como que esa vida empieza a decantar, se derrama sobre las personas que quedan aquí. Mm, ¿Cachai? Es bonito también pensar en ese tránsito y al final, o sea, es curioso que hayamos partido los dos este podcast con textos religiosos, ¿cachai? Porque la religión es como, es muy dogmática, es muy de la idea establecida, es muy taxativa y eso, a pesar de que pueda sonar irreflexivo para dos hueones occidentales que leen sobre budismo, también implica como una especie de creencia ciega que tiene que ver eh, con una especie de empuje mental, afectivo, emocional, ¿cachai? sí, Hablando como de esos tránsitos, de lo de la vida, la muerte, cómo esas cosas se conectan, se comunican y van mutando, tengo también un poema de una poeta estadounidense llamada Mary Ruffle. Eh, lo voy a leer. Se llama Instrumento del Altísimo. Y tiene aquí abajo un nombre que dice Chaim Sutin, 1893-1943. Dice, la verdad es que el rango de vidas lujuriosas de hombres y mujeres que van tras ella, al rojo vivo, es solo el pezón expuesto debajo de los harapos, morado de leche lava. Es solo este olor a carne en el taller, los ojos saltones del salmón que se pudre. Un pollo específico, el más escuálido del negocio, cuello largo y cuero azul. Lo voy a colgar del pico con un clavo. En unos días debería estar perfecto. Debe estar bien, bien muerto. Incluso los gladiolos rojos han pasado de largo en ese jardín donde las cosas gritan. No me miren. Lo que es sorprendido pensando en calma está vivo. ¿Qué es el espíritu sino el espacio agitado de los que aún no quieren admitir que están terriblemente idos? Una conspiración, nada nuevo todavía. ¿Hay algo más bello que eso? wow. Hay un par de versos ahí
contundentes. Todo lo que es sorprendido pensando en calma está vivo. Eso es Sí, precioso. sí. Y después seguía, ¿cómo era? ¿Qué es el espíritu, sino la Ah, agitación de los que no quieren reconocer que están idos? sí, que es el espíritu, sino el espacio agitado de los que aún no quieren admitir que están terriblemente idos. Que tiene que ver también con esta cuestión que decías tú de las muertes lentas. Po. De esa cosa Claro, claro, de negarse a vivir. claro. Sí, o sea, el espíritu a mí me parece que es una idea conservadora y como reactiva de cierto modo. Ujú, Porque decir yo tengo un espíritu se, sin considerar la posibilidad de que ese espíritu también está en movimiento, ¿cachai? También está en el devenir, en un cambio, en una modificación, y también deja de ser sí mismo. ujú. En el fondo querer aferrarse. Como la idea del espíritu para mí es una también, o sea, comparto, si es que entendí bien lo que quiso decir Mary, comparto mucho esa apreciación, esa crítica, digamos. Eh, Ahora, a mí me sorprende la facilidad con que estas personas escriben sobre la muerte. eh, y traje algo justamente como para cuestionar eso. Y Perfecto. que no es un poema, pero lo traduje como si fuera. Ujú, Es una letra de una canción que es de un disco muy particular. Un disco que se llama Un cuervo me miró. ujú. A Crow Looked at Me. De una banda que se llama Mount Eerie. Es del año 2017. Yo este disco lo descubrí en un proceso también de un duelo personal que no tenía que ver con la muerte de alguien, sino de una relación que también se sentía como la muerte de alguien, Ujú. o como la muerte de dos personas en el fondo. Claro, y porque hay una salida abrupta de tu vida. Sí, pues alguien a quien tú ya no puedes Acceder. acceder, sí. Y también de ti mismo, digamos, Ujú, como que yo creo que en ese momento de las muertes que he tenido a lo largo de mi vida, en ese momento como que fue una de mis muertes. Y tomando una especie de camino masoquista, coincidió que justo me topé con este disco que había salido hace poco, ¿no? Es del 2017 este disco, que que es un disco que escribió, que compuso un músico norteamericano que se llama Phil Elverum, eh, a partir del fallecimiento de su esposa a los 35 años de un cáncer al ujú. páncreas. Eh, Ella también era música igual que él, tenían una hija pequeña de un año de edad y, y cuando fallece su esposa, él se encierra en la habitación donde ella falleció con sus instrumentos a intentar hacer algo, digamos. Intentar hacer algo con lo que le estaba sucediendo, de cierto modo. Y creo que el disco tiene como ese aspecto documental, Ujú. ¿cachai? Como que no hay una eh, no hay una pretensión por hacer canciones buenas, de cierto modo, sino que ya el lograr hacer una canción en ese estado, en esas condiciones, más como una necesidad que como una especie de objetivo, eh, es como que se traspasa la imposibilidad de hablar frente al dolor. Ujú, Y en ese sentido aparecen como canciones que son como medias desarmadas, ¿cachai? ujú. Y con letras que bordan como lo naif por momentos. Y una de ellas, la canción que abre el disco, se llama Real Death, sería Ujú. como así como muerte real, que habla justamente de eso. Y traduje la letra porque, bueno, en parte porque creo que por temas de derechos no podemos poner música, pero también porque creo que hay algo como, que me parece que el disco es un ejercicio literario, ¿cachai? Ujú. Que más que un disco conceptual es como un ejercicio de intentar escribir, ¿cachai?
en ese contexto. Dice, la muerte es real. Alguien está ahí y luego ya no está. Y no es para cantar al respecto, no es para convertirla en arte. Cuando la muerte real entra a la casa, toda la poesía es tonta. Cuando entro a la habitación donde estuviste y miro en cambio al vacío, todo falla. Mis rodillas fallan, mi cerebro falla, las palabras fallan. Encostrado en lágrimas, catatónico y con resaca, bajo y salgo de la casa y tú todavía recibes correspondencia. Una semana después de que moriste, llegó un paquete con tu nombre y dentro había un regalo para nuestra hija que habías encargado en secreto. Y tirado en el escalón de la entrada lloré. Era una mochila para cuando ella vaya a la escuela en un par de años más. Te estabas adelantando a un futuro que debes haber sabido dentro tuyo que no te incluiría. Aunque te aferraste al risco, te estabas resbalando, siendo tragada por un silencio que no tiene fondo y es real. Es una tontería y no quiero sacar ningún aprendizaje de esto. Te amo. Wow. Sí, bueno, es un disco, si uno lo escucha poniendo atención a las letras, es desgarrador, digamos. Uh-huh. Y cada canción es como que fuera una entrada del diario de vida, digamos, Claro. de esta persona que está intentando sobrevivir, digamos, a la muerte de la persona que amaba. Y esto, él contaba, le caché en una entrevista que como que la inspiración para poder escribir al respecto era un poema de Gary Snyder. Uh-huh. No sé si cachai a Gary Snyder. Sí, lo he leído. Que yo lo conocí como el protagonista o uno de los protagonistas de Los Vagabundos del Dharma. Ah, claro, sí, po. Y que también es un poeta muy, muy budista. Uh-huh, O sea, sí, sus poemas están sí. llenos de referencias a personajes, figuras como religiosas y históricas. Y el poema se llama Go Now. Es muy bello, muy largo. No lo quiero leer. Pero sí me llama la atención cómo empieza. Dice: no quieres leer esto, lector, te aviso. Da la espalda a la oscuridad, vete ahora. Y después empieza a contar sobre la muerte de su esposa. Ya. Y el proceso de... Bueno, te lo recomiendo para que lo leáis tú después. Lo voy a leer. Porque relata el proceso. Es un poema donde las imágenes principalmente tienen que ver como con los procesos concretos, ¿cachai? Como materiales después de la muerte. O sea, cómo llega la ambulancia a llevarse el cuerpo, el proceso del crematorio, claro. La urna que les entregan con las cenizas. Uh-huh. Y dentro de todo eso, su estado de ánimo, digamos. Y que termina diciendo, después de que le entregan la caja con las cenizas, dice: así que ahora podemos irnos. Quizá sé a dónde has ido. Kai y yo, una vez más, respiramos profundamente. Este es el precio del apego. Compensa, sin duda compensa. Todavía enamorado, estar ahí, viéndolo, oliéndolo y sintiéndolo, pensando adiós. Compensa incluso el olor. Qué lindo. Justamente estaba pensando en esta cuestión que hablamos al principio de este capítulo, que era que no nos gustaban mucho esos textos o esas cosas que remetían tan directamente a la muerte. Yo al menos, porque muy, muy, muy personal y particularmente lo encuentro, como dije antes, que se puede vaciar rápido de sentido. Me da miedo también como pensar en el utilitarismo que puede llegar a tener el dolor para el arte, pensando en esos lugares comunes. Sí. Y porque también
creo que puede incluso llegar a ser cínico, ¿cachai? Como decir como que estoy recibiendo como esta carga emocional, afectiva de energía y pensar que eso se puede transformar como en algo bello, ¿cachai? Porque Sí, son weas que no son bacanes. sí, sí, creo que hay algo muy importante y es que constantemente se cree en este lugar de común del artista como alguien que sufre y en el sufrimiento escribe o crea lo que sea. Claro, Pero el verdadero sufrimiento te deja callado. sí, pues, claro. Entonces por eso entiendo como esa Ujú, desconfianza ante un cierto como oportunismo y creo que por eso me gusta tanto el disco, o me parece tan interesante el disco de Un cuervo me miró, porque en verdad son canciones malas, como imperfectas, ujú, ¿cachai? Es como una especie de balbuceo, como claro, un intento de hablar, eh, un intento de hablar justamente cuando las circunstancias te silencian, digamos, te dejan callado, te superan. claro. Sí, claro, no, estoy muy de acuerdo, sobre todo porque cuando pienso en estos poemas como eh, que tratan a la muerte así como con nombre y apellido y hablan como sobre los procesos internos y emocionales de la muerte y lo que pasa después, como tiendo a desconfiar, ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que Estela Díaz Barín tiene un poema muy famoso que es este como yo no quiero que mis muertos descansen en paz, tienen como el deber de vivir en cada lirio, no sé, como... eh, digo, a mí no me gusta ese poema en lo absoluto, ¿cachai? Como creo que eh, el asunto no se puede reducir tanto. Y que si vamos a aceptar que el asunto se reduzca, como reduzcámoslo bien, ¿cachai? Me acuerdo mucho de de una columna de Fabián Casas, donde él cuenta, eh, él habla sobre la muerte de su mamá. Él cuenta, bueno, la mamá murió cuando él era joven, al parecer le afectó mucho la muerte de su mamá. Y cuenta que después de que la mamá falleció, él trató de escribir muchos poemas al respecto. Pero que ninguno cuajaba, al final como que nada le daba esa como satisfacción de escribir el momento de la muerte, la emoción de la muerte, ni siquiera algo sobre su mamá, ¿cachai? Y él cuenta que, no recuerdo si el mismo día que la mamá fallece, iba en un auto y pasó por un paso a nivel y vio unos niños como tirando piedras. Entonces, después de que la mamá fallece, escribe este poema que te voy a leer ahora. Paso a nivel en Chacarita. Los chicos ponen monedas en las vías, miran pasar el tren que lleva gente hacia algún lado. Entonces corren y sacan las monedas, alisadas por las ruedas y el acero. Se ríen, ponen más sobre las mismas vías y esperan el paso del próximo tren. Bueno, eso es todo. Eso me parece muy interesante en general como del asunto de la muerte, que es que uno, creo que cuando una muerte te afecta realmente como que lo que tiende a buscar el cuerpo y este deseo como de supervivencia es la distracción. Como por eso la gente se junta después de los funerales, por eso los tíos que han hecho pico de curados después de que se muere la abuela. Eh, Pienso también, como para aprovechar el vuelo de este asunto, en un poema de Ammons, un poeta estadounidense también, donde al menos desde mi lectura se aborda la muerte, pero nunca se dice, ¿cachai? Es un poema que se llama Para mi amado hijo. Y dice, las moras que maduraron poco después de que te fuiste están madurando de nuevo y las tormentas de truenos tras el desgastado invierno pasan por aquí de nuevo. Sigo esperando la estación que te traerá a casa. No sé cuántas veces he plantado la semilla, regado a las plantas, contado los capullos. Sigo esperando la estación que traerá a ¿Qué casa. te traerá a casa? Está muy bonito, sí. Claro, y puede hablar quizá no habla de una muerte, quizá habla de una separación Ujú. o de otro tipo de pérdida, pero al final siento que todo eso es la muerte, ¿cierto? Sí, claro. Eh, como en esta lógica budista donde la muerte es ese polo de la vida según el cual
todas las cosas están destinadas a la impermanencia, ¿cierto? Claro. Cada instante tras instante. Ujú. No sé si tengo mucho más que decir al respecto. Estoy pensando como que con esta cuestión, bueno, a propósito del poema de Ammons y esta cosa que hablamos un rato sobre las muertes tempranas, pienso que a veces la narrativa puede ser un dispositivo más efectivo para abordar el asunto de la muerte, en parte por su extensión y lo que permite esta como disposición de ideas en un texto. Y me acuerdo mucho de un cuento de Federico Falco que se llama Flores Nuevas. Es un cuento más bien largo, así que te voy a leer solo el principio, que lo encuentro muy bonito porque es como una especie de contexto y de respuesta al qué hacemos cuando se muere alguien. Flores Nuevas, y está dedicado a Lilia Lardone. Terminaba el verano. En el aire ya había olor a humo, pero todavía se veía limpio, con mucho sol. Las mujeres barrían las veredas y quemaban las primeras hojas secas. Junto con las clases empezaban los cumpleaños de 15. Yo hacía poco que había visto mi primer cadáver. Tolchi Pereno se tiró abajo del tren porque estaba embarazada. Nos sentábamos en el mismo banco y en la hora de geografía se largó a llorar sin que nadie le dijera nada. Blanquita Calzolari había hecho pasar a Tano Buriolo a dar lección y Tano trataba de explicar la historia de los meridianos y los paralelos. Se dice que los meridianos son líneas que dividen el mundo por mitades, decía Tano, y Blanquita Calzolari asentía. Se dice que las dos mitades son iguales y la línea que hace la división es una línea finita, finita, que no se puede ver, decía Tano, y Blanquita Calzolari asentía. Se dice que los paralelos son las mismas líneas pero puestas al revés. Se dice que si se cambia de hemisferio y se pasa arriba de un meridiano o un paralelo, a uno le da un escalofrío por la espalda. Blanquita Calzolari levantó la vista, los ojos de pronto atentos. ¿Quién dice eso?, preguntó. Tano Buriolo replicó enseguida. Los sabios dicen. No, está mal, sentenció Blanquita Calzolari. Vuelva a su banco. Entonces Tolchi Pereno se largó a llorar. Blanquita la miró y le preguntó qué le pasaba. No me pasa nada, dijo Tolchi. Tengo nervios internos, eso nada más, dijo. Y empezó a gritar y me tomó la mano a mí, que estaba a su lado, y apoyó mi mano sobre su pecho. Sentí, dijo. Sentí cómo se me revuelven los nervios por dentro. Yo noté el borde del corpiño abajo del pullover y como termitas sobre el corazón de Tolchi. Me puse colorado. Vaya, tómese un vaso de agua y vuelva para acá, dijo Blanquita Calzolari. Tolchi me soltó y se quedó hipando en silencio, sentada en su banco. Nosotros la mirábamos. Se levantó y volvió al rato con los ojos rojos y la cara hinchada. A la tardecita se tiró abajo del tren. No pasaban muchos trenes por acá. Tolchi debe haber esperado agachada al lado de las vías hasta que vino uno y pudo tirarse. El maquinista jura que no la vio. Estaba distraído. Si no los suicidas los espanta siempre con un pitazo de bocina. A veces me pongo a pensar en Tolchi deseando con fuerza que pase el tren, que pase el tren, que pase el tren. Ya decidía matarse. Primero no se supo que era ella. Tocó la sirena de los bomberos. Estábamos en el bar de soda, jugando a los jueguitos. Salimos atrás de la autobomba. Antes de llegar nos frenó el comisario, pero no le hicimos caso y seguimos. El padre de los mellizos Tambu, que era bombero, nos contó que juntar a Tolchi había sido, por lejos, lo peor que le tocó hacer en su vida. No se lo deseaba a nadie. Nosotros habremos estado a unos 10 metros, no nos dejaban ir más allá. Igual veíamos. Al principio no se sabía quién era, pero al rato empezaron a decir que era Tolchi, que se había tirado porque estaba embarazada. Vinieron y nos preguntaron a nosotros. Nosotros les dijimos que no sabíamos nada. Era verdad, no sabíamos nada. Pero no faltó el que contó que esa tarde Tolchi se había largado a llorar mientras Tano Buriolo explicaba los meridianos y los paralelos y que me hizo tocarle las tetas. Chismosearon que Tano era el padre o que el padre era yo. Al día de hoy que lo dicen. Fue un martes. El miércoles vino Estela Maris de Mancini, vicedirectora en funciones. Nos dio una charla sobre el valor de la vida y la moral y la responsabilidad de estar vivo. Lo escribió con tiza en el pizarrón. La responsabilidad de estar vivo. Mientras hablaba se transpiró debajo de los brazos y se manchó la blusa. No le salían las palabras. La habían mandado al ministerio. Ella no quería tener que explicarnos. Algunos intentaron dar asueto el día del velorio, pero la comisión de padres se opuso. Le tenían miedo al efecto contagio. Pensaban que si se le daba mucha importancia a lo de Tolchi, a nosotros nos iba a parecer lindo suicidarnos. Así que no hubo asueto. Trajeron una psicopedagoga y dio una charla para los padres en el colegio, de noche, y dicen que fue mucha gente. En la misma charla también habló el cura Porto.
No supimos muy bien qué les dijeron, pero a partir de entonces nos empezaron a tratar con más cuidado. Mi papá volvió de la charla y escondió la escopeta de salir a cazar. La guardaba siempre en el ropero del galponcito y después de la charla desapareció. Está muy bueno. Es un cuento muy muy lindo. Bueno, y sigue hablando sobre los efectos como en la vida de los adolescentes que tiene una muerte. Me llamó mucho la atención cuando leí por dos cosas, porque de partida es un cuento muy provinciano. Y esta cuestión de la línea del tren me recuerda mucho cuando yo era chico y vivía con mis abuelos en Requinoa. Porque mis abuelos, bueno, a ti la micro o el colectivo te dejaba de un lado de las vías del tren y para llegar a la casa de mis abuelos había que cruzar la línea. Y mi familia siempre comentaba que yo tuviera mucho cuidado al momento de cruzar la línea del tren y efectivamente cuando pasabas por la mañana caminando por esa calle estaba lleno de animitas al costado de la vía y era muy común que alguien tuviese una historia de ser atropellado por el tren o la suicidio del tren. Mi primo grande tuvo un primo, o sea, un amigo que creo que se suicidó tirándose al tren. La ex esposa de un tío conoció a una muchacha que había ido a dejar a una amiga a la micro y cuando se volvió le pasó el tren por encima. Eso por un lado, como me hizo pensar mucho en esa parte de la infancia y la adolescencia temprana. Y lo otro es como pensar también que en el colegio donde estuvimos nosotros mucha gente se suicidó cuando éramos chicos. Sí. Y era una cuestión como... Era bien parecido a esto porque no se trataba con cuidado, ¿cachai? Sí. Probablemente se hacía alguna charla para los papás en el curso. Y eso es todo y el lunes seguimos en clase y... Claro. O sea, nuestro colegio se supone que era católico a la manera de los colegios chilenos. Pero no recuerdo alguna misa de conmemoración, algún alumno, alumna que se hubiese matado o nada. Puede que haya habido, no lo sé. Pero claro, como que en esos momentos uno se da cuenta que los adultos no saben, no tienen idea, no saben qué hacer, ¿cierto? Claro, sí. Que es algo que comenta el cuento. Yo, Ujú. antes de cambiarme al colegio donde tú y yo estudiamos juntos, estaba en otro colegio, creo que fue en quinto básico, y fue la primera vez que escuché de un suicida, de un joven suicida, digamos, Ujú. del colegio. Que al parecer era un cabro como bastante popular y querido, como parte del centro de alumnos. Y eh, el colegio estaba al lado del cementerio, o sea, estaba Mm. muy cerca del cementerio ahí del Parque del Recuerdo de Machalí. Y nos hicieron a todos los niños, a todas las niñas del colegio, ponernos a ambos lados de la carretera con pañuelos blancos mientras pasaba el ¿cómo se llama? La caravana. Qué horrible, man. Sí. Y yo tuve la sensación, yo no conocía a este joven. Bueno, yo era más joven. Mm. Yo no lo conocí y las cosas que oí hablar de él me hacen recordarlo como una especie de santo popular. Claro. Como que de cierto modo su figura, como que ante la muerte, ante el suicidio sobre todo, aparecen una serie de mecanismos de defensa. Y algunos tienen que ver con como romantizar al otro, eh, como que hay que inventar una narrativa porque la única persona que puede contar ese relato ya no está, ¿cierto? Y pensaba justamente que en YouTube hace un par de días me recomendó un concierto de Elliott Smith, Ujú. que era un músico que yo no escuchaba desde la gris adolescencia, desde la sombría adolescencia. Eh, y que, ti- y que falleció. Bueno, me di cuenta que para mí su música siempre había estado marcada por su muerte, pero por un tema de temporal, digamos. Porque Mm. lo conocí cuando él ya había muerto. em, y me puse a ver una biografía y me llamó la atención porque
Bueno, el morbo de la historia es que Elliot Smith murió, se autoapuñaló en el pecho 2 veces. Eh, y, y de cierto modo es una muerte demasiado pregnante, ¿cierto? Como Claro. demasiado atroz. Ujú. Y como que los obliga a todos los que lo rodean y a sus fans como a encontrarle alguna especie de narrativa, digamos. Y este documental que vi, Heaven Adores You, como el cielo te adora, Ujú. en el fondo cuenta que Elliot Smith era un músico local de Portland, como con una fama bastante local, y de un día para otro lo descubre Gus Van Sant, que es un director de los más taquilla de los 90, como del nuevo cine indie gringo de los 90, y le pide que le pide sus canciones para la banda sonora de una película que se llama Good Will Hunting. Ujú. Una película que fue muy taquillera con Robin Williams y Matt Damon. Y de un momento a otro la fama, a Elliot Smith le sobrevivió una fama así como impensada, onda como pasar de ser conocido en Portland, así como ser conocido en Rancagua, eh, a no poder salir a la calle, digamos. Eh, y a tener todos los ofrecimientos de contratos con disqueras y acceso a todo, mucha plata, qué sé yo. Y bueno, él acarreaba una depresión de muchos años y en ese momento la depresión se mezcla con el abuso de drogas, y un poco la narrativa que arma el documental y que armaron los fans y muchos de los amigos de Elliot Smith era que lo que lo mató fue la fama. Eh, Como que ese salto tan repentino y tan drástico al mundo público lo terminó agobiando y es una narrativa. Me pasa eso, que veo y desconfío, ¿cachai? Y después en YouTube me pongo a curiosear al respecto y me topo con otra narrativa que era bien esperable, en la cual culpan a su pareja de ese momento de su muerte. O sea, como fans que creen que en verdad él no se mató, sino que fue apuñalado por su pareja de ese momento. Que de hecho estuvo presente y bueno, no quiero adentrarme en esa historia, Ujú. sino que lo que quiero tratar de decir respecto al suicidio en particular es eh, cómo, cómo, cómo le deja esa tarea, digamos, a quienes rodeaban a esa persona, a los seres queridos, de tratar de componer un relato, una historia, para encontrarle un sentido, digamos, a esa decisión. Sí, o sea, sobre todo porque hay una cosa como moral y muy vinculada a la moral cristiana católica también, que es esta cosa de que quitarse la vida es algo de cierta manera indigno, ¿cachai? Yo creo que hasta principios de los 2000 se hablaba de que los suicidas eran personas cobardes, Claro, sí, po. cosa que me Sí, parece un adjetivo muy fuerte y muy sí. injusto. Y en el Eh, cristianismo es uno de los peores pecados, digamos. claro. Entonces, sí, como a mí también me llama la atención esa cuestión porque siento que hay como hay una especie de depresión sobre la gente que sobrevive al suicida o a la suicida, Mm, sobre darle una dignidad póstuma. sí. Eh, hay un cómic muy bonito que se llama Los combates cotidianos, que es de un dibujante francés que se llama Manu Larsenet. Y en ese cómic, en una parte, el papá del protagonista se suicida y después del suicidio él tiene una conversación con la mamá, y es un diálogo muy bonito, pero también muy potente. Y la mamá le dice al protagonista que ya nadie la va a ver, y que ella está convencida de que es porque la gente evita a los sobrevivientes de los suicidas. Mm,
y que eso tiene que ver con que creen que él en particular era un cobarde, que perdió toda la admiración de sus padres, todo el respeto que le tenían, ¿cachai? Y que ella sentía como una especie de deber de reivindicarlo, pero ella tampoco tenía la energía para hacerlo, ¿cachai? Por eso creo que en general me gusta cuando en las artes se aborda la muerte o se puede abordar sin el relato que puede leerse como morboso de cuál fue la causa de muerte. Claro. Pienso sobre todo en un poema de Jorge Telier, donde no cuenta la causa de muerte, pero habla de la muerte de alguien muy querido, el poeta de este mundo, que está dedicado a René Guicadou. Este poema es de mi top 5. Es muy lindo. Poeta de nombre claro como un guijarro en medio de la corriente. Reunía palabras que eran pedernales, de donde nace un fuego que no es olvidado. René Guicadou, amigo del tonelero, el cartero, el aduanero y el contrabandista. Vivías en una aldea de 600 habitantes. Allí eras profesor rural. El peso del olor del jardín vecino sofocaba la sala de clases, como a la sala de clases donde tu padre había sido maestro. Te gustaba hablar con la gente de cara parecida a ollas de greda, caminar descalzo, ver jugar a las cartas en la taberna. En la noche, a la luz de un fuego de espino, abrías un libro mientras Elena cosía. Elena como una gota de rocío en tu vaso. Tenías un poeta preferido para cada estación. En otoño era Verlaine, la primavera te traía todas las rosas de Ronsard. El invierno llegaba con el chirriar del carruaje del Gran Mulnes y la estación violenta, el ruido de espadas entrechocándose en una posada de Alejandro Dumas. Tú nunca estabas solo, te iluminaba el recuerdo de tu padre volviendo de casa en el invierno, y mientras tus amigos iban al café, a la Brasserie Lip o al Dux Magots, tú subías a tu cuarto y te enfrentabas al rostro radiante en la proa de tu barco. Te asomabas a ver los caminos de tu país de hadas y pantanos, caminos trazados como las líneas de un cuaderno de copia. Tus palabras llegaban como pájaros que saben que siempre hay una ventana abierta al fin del mundo, y los poemas se encendían como girasoles, nacidos de tu corazón profundo y secreto, rescatados de la nostalgia, la única realidad. Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención, con bromas de payasos pretenciosos, y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz, para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan, o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Pocos saben aquí lo que es un poema. Pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal. Pocos saben lo que es un poeta y cómo debe morir un poeta. Tú moriste en un cuarto en donde se congregaba toda la primavera, mirando un cesto con manzanas. He visto morir un príncipe, dijo uno de tus amigos. Y este 1 de noviembre, cuando me rodean los muertos que siempre están conmigo, pienso en tu serena y ruda fe, que se puede comprender como una pequeña iglesia azul de pueblo, donde hay un párroco que no pide sino compartir su pan. Tú hablabas con tu Dios como al pobre hijo de un carpintero, pues también sabías que se crucifica todos los días a un poeta. Jesús tenía 33 años, Jean Arthur también era Cristo, crucificado a los 37, pero a ti no te importaba que te escupieran la cara, te olvidaran, porque como tú lo decías, nadie puede impedir un pájaro que cante en la más alta cima, y el poeta derribado es solo el árbol rojo que señala el comienzo del bosque. Pensaba en lo bonito que es el gesto de hablarle en segunda persona a un muerto. Sí. Y bueno, y pensaba también en cómo Telier tiene ese otro poema que se llama Para hablar con los muertos. Y creo que, si bien partí diciendo que creo y sostengo que uno se apaga con su cuerpo, em,
sí me hace sentido y me parece importante y bella la capacidad o la costumbre que hay, porque todo el mundo la tiene o muchos la tenemos, de hablar con los muertos, Ujú. em, porque sí me hace sentido una especie de permanencia del pasado. O sea, yo no creo que el pasado, no creo que porque estemos posicionados en este punto del tiempo, los otros rincones del tiempo han dejado de existir, sino Ujú. que de cierto modo están ahí como acumulados, digamos, ¿cachai? Como, y de cierto modo accesibles. Creo que vivir, digamos, o el acto Ujú. humano de la vida siempre tiene que ver con un contacto con el pasado, con un volver al pasado, muchas veces de una manera súper lúcida. O sea, hay recuerdos a los que uno vuelve como si estuviera entrando a la pieza de alguien más. Em, y que las cosas tienen un valor en medida en que no solamente suceden una vez, sino que suceden cada vez que podemos volver a ellas. Es muy lindo que saqué esa idea a colación. Me acordé de un libro de el narrador gringo Kurt Vonnegut, que él tiene un libro que se llama Matadero 5 y tiene una bajada, Matadero 5 o La Cruzada de los Niños. Kurt Vonnegut estuvo en el bombardeo de Dresde, que fue creo que el bombardeo donde murieron más personas en la Segunda Guerra Mundial, y él quería escribir una novela sobre la guerra. Pero él tenía un gran resquemor de escribir una novela sobre la guerra, que él pensaba que escribirla iba a glorificar la guerra, y él tenía el gran temor de que su novela fuera llevada al cine y que el protagonista fuera un hombre musculoso y valiente y no una persona ridícula que no sabe lo que está haciendo cuando le pasan una pistola. Y creo que la esposa de uno de sus mejores amigos, que murió en el bombardeo, le dijo que por favor no le escribiera, y él le prometió que iba a escribir la novela antibelicista de su época. Y él hizo Matadero 5, que se trata de unos veteranos de la Segunda Guerra. Y el protagonista, que se llama Billy Pilgrim, es abducido por unos extraterrestres. Son unos extraterrestres de una raza que se llama Tralfamadorianos, que viven en el planeta Tralfamador. Y ellos están muy interesados en los humanos porque una de las cosas que más les interesan de ellos es que los encuentran muy ignorantes. Y creen que su concepto de la muerte es muy ignorante y su acercamiento a la muerte es muy ignorante, porque los Tralfamadorianos tienen el poder de ver todas las líneas temporales al mismo tiempo. Entonces ellos dicen que no comprenden por qué hay tanto pesar cuando un ser humano muere en los otros seres humanos, porque él sigue vivo en todas esas líneas temporales de las que participó. Me parece una idea preciosa. Sí, bueno, desde la filosofía Henri Bergson, que trazó un montón de teorías sobre el tiempo, eh, él decía, bueno, ¿por qué no pensamos en el tiempo como pensamos en el espacio, por ejemplo? O sea, nosotros estamos en esta habitación, o sea, entramos en esta habitación y cuando lo hacemos no asumimos que la habitación de la que venimos desaparece. Ujú. Eh, entonces, lo mismo es extensible al tiempo. El pasado queda ahí, digamos, almacenado en la memoria integral del universo. Ujú. Y queda también en el presente, digamos, en los objetos del presente. eh, la, en- bueno, escuchaba también creo que Dokucho Villalba, que es el monje que comentaba el Chobo Bienzo, monje español. Él decía eso, decía, bueno, decimos que nuestro sistema nervioso se desarrolló de cierto modo y por eso somos así en este momento. Bueno, todo ese desarrollo de ese sistema nervioso está en nosotros, de cierto modo. Claro. Eh, así como toda la erosión, digamos, del río está en la Ujú. piedra. ¿Cachai? Eh, bueno, y el otro día fui al cine a ver Memoria,
una película de un cineasta tailandés que se llama Pichapong Weerasethakul, que trataba justamente de esto. La protagonista empieza a sentir una especie de ruido y que luego voy a hacer spoiler, pero me da lo mismo. Eh, que luego al parecer es como una especie de llamado de un ser extraterrestre, que es un señor colombiano que limpia pescado. Eh, y que él es como una especie de extraterrestre y al mismo tiempo una especie de Funes el Memorioso, el personaje de Borges, Ajá. que como que puede recordar todos los detalles de todas las cosas, pero con el pasado. Entonces el tipo agarra una piedra y le empieza a contar la historia de un tipo al que lo asaltaron y lo mataron, que estaba sentado en esa piedra, y de cierto modo esa historia quedó ahí, digamos, como que Ya. resonaba ahí. Eh, y también hay una escena muy interesante en la que ella le pide a él que duerma y él se acuesta y se muere. Y después vuelve a revivir. Y es un plano fijo de un tipo acostado con con cara de muerto. Yo no sé cómo lo hicieron. O sea, esas cosas que a uno le sorprenden, ¿cachai? Claro. Porque yo lo veía y era como ese tipo, están grabando un tipo muerto. Y de repente su cara se empieza a mover de nuevo, a iluminar y despierta. Y es un momento maravilloso. Eh, Eso, ¿no? Bueno, mencionaba esto a propósito de lo que decíamos y del asunto del pasado. Creo que que cada vez que hablamos de estas cosas, la muerte se vuelve en cierto sentido menos real. Sí, es verdad. Sobre todo cuando uno piensa como en la posibilidad de una distancia, como qué pasa, por ejemplo, con los muertos que no son ilustres. Eh, y cómo nos enfrentamos nosotros también a la muerte de esas personas que en realidad no tuvieron ningún tipo de como de injerencia en nuestra vida. Mm. Para mí creo que hay un momento muy como significativo en mi manera de entender la vida y la muerte. Eh, Cuando, bueno, hasta principios de mi adultez, yo creo, acompañé a mi mamá todos los aniversarios de la muerte de su papá, de mi abuelo, al cementerio, a llevarle flores y, bueno, ella rezaba un poco, lloraba y después había una misa. Y me acuerdo que en uno de esos aniversarios íbamos saliendo del cementerio y yo pasé por el lado de un mausoleo que tenía un epígrafe de Amado Nervo, este poeta mexicano. Creo que es mexicano. ¿Ya? Y nunca se me olvidó el epitafio, decía, y a pesar de mi fe, cada día evidencio que detrás de la tumba ya no hay más que silencio. Y yo pensé como, primero me pareció un epígrafe, o sea, como una cita demasiado fuerte para un mausoleo. Sí. Eh, y, 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 o sea, como desde entonces he estado pensando cómo el muerto que tiene ese epitafio me ha calado en mi manera de entender el mundo. Mm. Hay un poema muy bonito de William Carlos Williams que se llama Los niños y tiene que ver un poco con eso mismo. Te lo voy a leer. Los niños. De vez en cuando encontrábamos un macizo de violetas amarillas. No muchas, pero azules, grandes violetas, azules en el bosque del cementerio. Recogimos montones de ellas. Había ahí una familia llamada Foltet, una familia numerosa con muchas tumbas de niños. Así que recogimos manojos de violetas y pusimos uno sobre cada lápida. Qué hermoso. Es muy lindo. Guillermo Carlos Guillermo. Guillermo Carlos Guillermo. Bueno, en esa misma línea pienso también como en esta cuestión de las muertes ficticias, ¿cachai? Del ejercicio de la muerte ficticia, cómo la muerte, o sea, cómo nuestra manera de comprender la vida tiene injerencia sobre esas muertes ficticias y cómo las trabajamos y cómo las pensamos en general. Y esto es un ejercicio literario súper amplio porque está como desde lo que hizo Muriel Rukeyser con el libro de los muertos, que es como una especie de primer acercamiento a la poesía documental, donde ella hace un registro mediante videos y entrevistas
a las familias de los muertos de Hawks Nest, que era un yacimiento minero en Estados Unidos, donde la mayoría de los trabajadores murieron por el asbesto. Y claro, como de cierta manera, a pesar de que para ella hay un trabajo político en esa escritura poética, porque ella efectivamente convierte en escritura poética las declaraciones de la familia, también hay una cosa que siento que es un poco más vaga y que también es hermosa, porque ella se tiene que vincular con estos muertos de manera ficticia, ¿cachai? Como hay también un ejercicio imaginativo que es muy importante, y pienso que hay pocos libros de esa categoría. Desafortunadamente ahora no tengo el libro de los muertos porque lo presté, así que no lo traje. Pero hablando de muertes ficticias, tengo aquí también Antología de Spoon River, que es un libro que escribió Edgar Lee Masters, y es un libro sobre un cementerio de un pueblo ficticio llamado Spoon River, y cada poema es un nombre. Y los poemas son la historia de cada uno de los muertos del cementerio. Te quiero leer uno que se llama Sarah Brown. Dale. Sarah Brown. Maurice, no llores. No estoy aquí bajo este pino. El tibio aire de la primavera susurra la dulce hierba. Las estrellas brillan. La gallina ciega canta. Pero tú sufres mientras mi alma yace extática en el bendito nirvana de la luz eterna. Ve donde ese hombre de buen corazón, mi marido, que sufre por lo que llama nuestro amor culpable. Dile que mi amor por ti, no menos que mi amor por él, forjaron mi destino, que a través de la carne conquisté el espíritu, y a través del espíritu la paz. No hay matrimonio en el paraíso, pero hay amor. Bellísimo. Y bueno, esos son epitafios ficticios, ¿cierto? Claro, sí. O sea, en realidad más que epitafios son como que adopta la voz de cada una de las tumbas, inventa todos estos personajes y cada uno relata su muerte. Claro. En la tumba del cineasta japonés Yasuhiro Otsu Uh-huh. está, por petición suya, dibujado el kanji de vacío. Wow. Y esa es su tumba. Y creo que de los cineastas que tienen relaciones más interesantes con la muerte, como cómo representan la muerte, para mí es Otsu, porque era un cineasta que escapaba constantemente del dramatismo Mm. o de esas cosas que lo obligaban a ser dramático, ¿cierto? Como que tiene momentos muy dramáticos, como pienso en quizá mi escena favorita de la historia del cine, que es el papá que llega a su casa solo después del matrimonio de su hija Es preciosa esa y película. se pone a pelar una manzana y rompe en llanto, digamos. Sí. Pero entonces como que Otsu constantemente hace ese juego de volver dramático lo que no es dramático y desdramatizar lo dramático. Sí. Y tiene una película que se llama El otoño de la familia Kohayagawa, creo que es algo así. Que es una familia que al principio de la película el padre de la familia, todos hijos ya mayores con sus propias familias, Uh-huh. el padre de ellos tiene un infarto y está como al borde de la muerte y después se mejora. Y el resto de la película son ellos como preocupados por él y el viejo que lo único que quiere es como seguir su vida y carretear, ¿no? Como juntarse con una como amante que tiene por ahí, qué sé yo. Y es interesante porque Otsu como que acumula todo el dramatismo, como que se gasta todo el dramatismo en ese simulacro de muerte. Uh-huh. Y después cuando el caballero de verdad fallece, es una situación como muy poco dramática. Ah. Como que va a ver al amante y la amante llama a los hijos porque él ya no se despierta, y llegan los hijos y lo ven y cachan que está muerto. Y entonces como que constantemente juega con eso, como con trastocar nuestras expectativas de
de qué es lo dramático, qué no, Sí, como restarle importancia a la muerte para darle importancia a otros momentos más cotidianos. me acordé de... No, termina, dale. Ah, bueno, y tiene otra película que también me gusta mucho que se llama Tokyo Twilight, por lo menos el Ujú. nombre, Tokyo Bokochu, Atardecer en Tokio sería. Que es muy interesante porque es una película pro aborto en los años 50 en Japón. Es de una joven que queda embarazada de un tipo, un compañero de colegio, y que el weón se está como arranca, o sea, como que se esconde de ella, entonces lo anda buscando por todas partes. Y bueno, hay otras tramas, pero hacia el final de esa película, ella en un momento enojada sale corriendo y la atropella un tren. Y en la escena siguiente que vemos es ella con su padre, y creo que su hermano o su hermana, diciéndole que por favor resista, que todo va a estar bien, ¿cachai? Y ella está como en el hospital diciéndole que quiere vivir, quiero vivir. Y en la escena siguiente vemos al padre volviendo a la casa después del funeral. Y un perro que aparece en el plano y se pone a mear un poste. Que yo no sé cómo lo hizo, no sé si habrá sido accidental o era un perro como entrenado. Eh, pero es maravilloso. Siento que hay una especie como de pudor, como respecto a lo que es profundamente doloroso, o como respecto a cierta intensidad emocional, que no es que se la evite, o sea, los personajes pasan por esas cosas, pero de que de cierto modo se tiene el tacto de evitar representarlas. O sea, Claro. como dejarlas que permanezcan en el ámbito de lo irrepresentable, Ujú. ¿cachai? Que también es el ámbito de las potencias. Claro. Entonces por eso me hace mucho sentido que su tumba diga vacío. A propósito de eso, me acordé de como esta distribución del dramatismo en la muerte ficcionada. Me acordé de dos cosas. Primero de un capítulo de Mad Men, donde está Roger Sterling, este socio de la agencia de publicidad, y entra su secretaria rompiendo en llanto, diciéndole que su mamá había muerto. Y él como que entra en shock y le dice que igual está bien, que su mamá era una persona mayor, que ella no tiene que sufrir, que él no va a sufrir. Y el capítulo se trata un poco como sobre los preparativos que él hace para el funeral y sobre el velorio en la casa de él. En el velorio todo sale muy mal porque él empieza como a decir unas palabras sobre su mamá y llega Don Draper curado como zapato y vomita ahí en el living mientras él está, mientras él está hablando. Eh, y él como que Sterling trata como de restarle importancia al asunto, pero claramente eso significa que él vaya sumando y sumando estrés. Y ya después del funeral de la mamá, a la semana siguiente vuelve a entrar la secretaria y le lleva como una de estas cajitas de madera como set para lustrar zapatos. Y le dice que el tipo que le lustraba los zapatos había muerto. Y se lo entrega así o sea, no con displicencia, ¿cachai? Pero entendiendo que eso no era un vínculo importante para el personaje, le pasa la cuestión, ella sale de la escena, y él toma la weá de los zapatos, la mira y rompe a llorar encima del escritorio, y ahí termina el capítulo. Me acor- Maravilloso. Hermoso. Me acordé también de este cuento de Cortázar, no sé si lo leíste, uno que se llama La salud de los enfermos. Puede que lo haya leído, pero no recuerdo en este Es momento. un cuento muy, muy hermoso que sale en Todos los fuegos el fuego, que es un cuento sobre una familia, y en la familia muere uno de los primos, un primo joven, creo que en un accidente, no recuerdo muy bien. Eh, la cosa es que esta familia tiene una tía que, si no mal recuerdo, es la madre del personaje que muere, y es una persona mayor que está enferma, qué sé yo. Y para darle tranquilidad le empiezan a mandar cartas en nombre de este personaje que acaba de morir. Cartas en las que él cuenta que su vida va bien, que está todo bien, que la va a ir a ver pronto, qué sé yo. El cuento transcurre entre todas esas como vicisitudes de sostener una mentira como de ese calibre, como de
tratar de hacer creer a otra persona que alguien sigue vivo. Y cuando al final muere la tía, que es la tía Clelia, la primera gestión en la que piensa la familia es cómo le van a avisar a este primo que está muerto y que se acaba de morir su mamá. Buenísimo. No, hermoso. Acá somos con spoiler. Da lo mismo, sí, total. Igual Ya, pero vamos ese a libro morir. es del año de la callampa, po. Debe tener como 40 años. No más, pues. Sí, bueno, y todo eventualmente adquiere o sea, yo creo que las cosas inmediatamente debiesen adquirir el carácter de spoileable. Si al final no estamos hablando de la teleserie, pues, ¿cachai? No, es verdad, como, como la vida hay que disfrutar el camino más que el final. Sí. ¿Te parece si tienes algo más que quieras leer? Sí, tengo dos cosas más. Te voy a pedir que me des un segundo para buscar un poema en este libro de Rosadetti Muñoz. Y después me gustaría cerrar el programa con un poema sin contexto. Ya, perfecto. Por mientras, voy a hablar de que me encanta Rosabetti Muñoz y que cualquiera que critique a Rosabetti Muñoz o diga algo malo respecto a ella, se merece toda mi desconfianza. Ya, yo iba a leer otro poema de Rosadetti Muñoz, pero a propósito de esta cosa que tú me comentaste que era muy bella de hablarle a los muertos en segunda persona, preferí leer este que se llama Las casas de los muertos, porque efectivamente me pareció que es un ejercicio muy bonito y no lo había pensado. Bueno, Las casas de los muertos. Muertito mío, cómo crecen las malezas en torno tuyo. Recorre el paisaje de cruces oxidadas y casas de mentira con tejuelas, cojines y fotografía. Largas visitas de conversaciones susurrantes, mantas para cubrirte los pies. Óiganlo ustedes, los que llegaron y asolaron el lugar de los amores. Oigan al muertito mío desde su casa lamentándose por nosotros. Hermoso. Muy lindo. Y aparte, es genial esa inversión final, Sí, ¿cierto? sí, El claro. muerto el que se lamente por los vivos. Y tiene mucho sentido. Y esta cosa como, esta idea de que los cementerios tratan como de emular la vida. Esto como Mm, de las casitas hechas de tejuela, de sí, taparle los pies a los muertos. sí. Bueno, ahí me estaba acordando que hay un documental de Errol Morris, Ujú. se llama Las Puertas del Cielo, sobre cementerios de mascotas. Lamento acordarme en este momento, porque si me hubiera acordado antes, lo habría visto de nuevo para conversarlo, pero sí recuerdo, lo vi hace muchos años, que era muy bello, que tenía un sentido del humor mm, complejo, en el sentido, o sea, como que tenía una especie de ambivalencia respecto a los personajes a los que mostraba, porque eran todas parejas gringas muy extrañas, todo era como una estética muy kitsch, Ujú. pero al mismo tiempo era gente hablando de sus vínculos afectivos con sus mascotas, ¿no? Entonces como que a uno le da un poco de risa la situación porque y la estética, pero al mismo tiempo uno comulga, se compadece, comprende. eh, y es bien interesante también porque el documental muestra como todo el negocio, ¿cachai? Como Ujú. entrevista como a los dueños de los cementerios de mascotas. Y creo que ese es el lado más crítico del documental, ¿cierto? Como Ujú. habla como del negocio de la muerte, ¿cierto? Claro. O cómo ellos negocian con los afectos de estas otras personas que extrañan a sus perritos. Pero eso lo dejo muy en nota al pie de página y recordatorio a mí mismo de volver a verlo porque lo recuerdo como un gran documental. Mm. Así que si quieres podemos pasar a tu poema Sí, sorpresa, pasemos al poema sin contexto. poema sin contexto. Es curioso que hayan mencionado ese documental. Yo no lo he visto. He visto vi una serie de Ron Morris que está sobre el papá, Wormwood. Ah, eso no lo he visto. Eh,
Es una locura. Bueno, pero en fin, me llama la atención esta cosa de las mascotas, como ya para ir cerrando igual, y que esto conecta con el último poema, que al final va a tener un poquito de Va a contexto. tener contexto. No, pero muy poquito. Mi gato murió el año pasado. Alcanzó a vivir un año, como un año, 2 meses, una cosa así. Un año pude estar con él. Claro, fue muy frustrante su muerte y claro, en la veterinaria me hice muchas preguntas del tipo como, o sea, llegó un momento en el que me dijeron como no se puede hacer nada. Una de las muchas dudas que me surgió en ese momento, además de la frustración, fue si esa sería la manera en la que tratan a una persona. Claro, claro. Y es muy difícil explicar esos vínculos a la otra gente porque yo al menos he ido a muchos funerales en mi vida. No sé cuántos, pero han sido muchos. A muchos velorios también. Y yo no tengo ninguna duda de que la muerte de mi gato fue top 3 muertes en mi vida, de las que más me han Sí. afectado. Claro. Así que este es el único contexto que voy a dar. Mi gato se llamaba Millán y voy a cerrar con un poema de Gonzalo Millán. Se llama La invitación, que es del libro Vida. La muerte te llama, desóyela, Millán con mellas, mi mellizo, no vayas con ella, óyeme, quédate conmigo.